formalmente. Buen día. Hoy tenemos el gusto de presentar a María Florencia Castelá, que es ingeniera química del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ITBA, es doctoranda de la Escuela de Ciencia y Tecnología, Mención Química, de la Universidad Nacional de General San Martín. Trabajó en el Getty Conservation Institute del Museo Getty de Los Ángeles, en Estados Unidos, y en el Instituto Nazionale de Física Nucleare en Florencia, en Italia, y actualmente investiga en el Instituto de Investigaciones sobre Patrimonio Cultural, el taller tarea de la UNSAM. Y hoy nos va a contar cómo la ciencia se mete en el arte y viceversa. Mil gracias, Florencia, por venir. Muchas gracias a ustedes. Como les decía antes, la verdad que estas propuestas me encantan y me puse re contenta cuando Andrés me escribió sugiriéndome hacer esto, y así que nada, muy contenta sobre todo. Espero que resulte clara la charla. La verdad es que esta semana, mientras la iba preparando, tenía tantas cosas que quería decir que al final espero que sea claro todos los temas, y bueno, igualmente cualquier cosa al final me van preguntando. Y bueno, cualquier cosa, Andrés, si ves que yo sigo hablando y esto da para largo, me cortás y me decís hasta acá. No, no, acá bueno, es libre, digamos, y qué sé yo, no sé. Ajá. Pero lo que seguro está bueno que los estudiantes, o qué sé yo, cualquiera, ¿no? Ya recibido también, cualquiera que quiera, no sé, comentar, disertar, preguntar, háganlo lo más eh, biunívoco posible. Perfecto, totalmente. Biunívoco no existe, ¿no? Cualquier cosa. Bueno, adelante. Matemática sí. Sí, buenísimo. Álgebra, ya lejos y hace tiempo. Bien, perfecto. Entonces, bueno, les preparé un pequeño punteo de lo que intenté esquematizar, de lo que quería mostrarles hoy. Si bien la cantidad de temas que podríamos hablar dentro de lo que es el estudio científico en materia de bienes culturales es muchísimo, elegí los que más estaban en coherencia con lo que yo estudio en mi tesis. Si bien tampoco vamos a poder verlo todo en detalle, pero me parecía que de esta forma iba a quedar como un panorama general que iba a ser interesante para que tuviéramos una noción de qué se trata todo esto. Bueno, entonces en principio, quizás hay personas que están familiarizadas con lo que es el estudio científico en el arte y quizás haya personas que no. Entonces voy a hacer una pequeña introducción para explicar por qué dedicamos tanto trabajo en hacer un estudio científico de bienes culturales y del arte en general. También vamos a hablar un poco sobre la materialidad de las pinturas, como para contextualizar un poco lo que es el estudio de mi tesis. Vamos a ver un poco sobre cómo son las técnicas analíticas que se usan en el estudio científico de bienes culturales, qué consideraciones hay que tener, y también un poco acerca de mi tesis doctoral, algunos resultados para mostrarles la versatilidad que tienen los estudios científicos, y un poco de mis pasos hasta hoy, porque sé que quizás muchos están escuchándome desde los primeros años de la universidad, o quizás en la secundaria, digamos, y les gustaría saber cómo es que fue mi recorrido. Bien, entonces, vamos a arrancar preguntándonos de qué se trata el examen científico en el arte, ¿no? Quizás no es algo muy común que estemos pensando en fusionar la ciencia y el arte de una manera, digamos, un contexto científico. Entonces, vamos a empezar a tratar de entender por qué es tan necesario el examen científico en el arte. Entonces, para empezar a preguntarnos, estos son solamente algunos de los aspectos en los cuales uno podría considerar el estudio científico de bienes culturales. Solamente por mencionar algunos, ya les digo, esto puede ser muy vasto, pero en general, o por lo menos de lo que se trata, muchos aspectos que consideramos dentro de mi tesis doctoral, está centrado en lo que es la caracterización material. Es decir, que consideramos todas las técnicas analíticas que estamos aplicando en el estudio de bienes culturales como para poder descifrar de qué se tratan o cuáles son los compuestos que forman
la materia que forma parte de los bienes culturales. Y esto se deriva en un montón de otras cuestiones. Es decir, la caracterización material mediante técnicas analíticas nos permite conocer cuáles son las técnicas artísticas que usaron los artistas, o por ejemplo, cuando se trata de arqueología, nos permite comprender cuáles eran las dinámicas de las personas que hicieron las pinturas rupestres, cómo las hicieron. Si analizamos, por ejemplo, las cerámicas arqueológicas, podemos entender cuál era el contenido de la cerámica, ¿sí? O sea, podemos entender el contexto habitacional de los sitios arqueológicos. También la restauración del arte toma mucha información de los exámenes científicos para saber, al conocer cómo están formados los materiales de los bienes culturales, se pueden desarrollar una metodología como para la restauración, ¿sí? Si un objeto cultural sufrió un deterioro, se puede establecer cuál es la mejor manera de intervenirlo para poder restaurarlo, ¿sí? También nos permite comprender los procesos de deterioro que sufrió ese objeto cultural. También nos permite estudiar el origen y la datación. Muchas veces en el arte es importante entender si se trata de una falsificación o no, ¿sí? Si se trata de un objeto original. Y también se pueden plantear estrategias para la conservación preventiva. Es decir, que si nosotros conocemos de qué está formado el material, sabemos a qué atmósferas no debemos someterlo, a qué condiciones ambientales no debería estar expuesto para no sufrir ciertos procesos de deterioro, ¿sí? Entonces esos serían como un panorama general, y dentro de los cuales hoy voy a tratar de hablar un poquito más acerca de estos 3 puntos, que es la caracterización material, el conocimiento de las técnicas artísticas y el estudio del origen y la datación, que yo creo que son los puntos que más toco en la tesis doctoral. Entonces, cuando nos preguntamos de qué compuestos están formados los bienes culturales, se activan un montón de preguntas, que quizás no todas las podamos responder en la charla de hoy, pero sí está bueno entender cómo es que al acercarnos a un objeto cultural desde la ciencia, se empiezan a despuntar un montón de cuestionamientos que nos permiten, a su vez, muchas veces desarrollar o metodologías científicas o técnicas analíticas que nos permitan responder esas preguntas de forma puntual, ¿sí? Hay que entender que los bienes culturales son una mezcla heterogénea de materiales que en la mayoría de los casos conviven de una forma satisfactoria, y muchas otras veces los mismos procesos de deterioro están dados por la combinación de materiales que se dio en la factura de esas obras, y que no eran las adecuadas, y se empiezan a desarrollar ciertos procesos que no son convenientes. También hay que considerar, como decía antes, la atmósfera a las cuales están expuestos, y también la información que podemos obtener. Nosotros trabajamos en el laboratorio codo a codo con conservadores y restauradores, y también con historiadores del arte. Ahora vamos a ver unas diapositivas nada más, que es muy importante para el examen científico valerse de las preguntas que vienen de otras áreas. Porque muchas veces, si nosotros nos quedamos con lo que sabemos nosotros como en el contexto de la ciencia, nos perdemos muchas preguntas que nos permiten acotar, o mejor dicho, apuntar de forma más precisa con la técnica analítica que estemos usando para responder una pregunta que viene desde la historia del arte o desde la conservación del arte. Entonces, para nosotros también es muy importante estar todo el tiempo en contacto y charlando y aprendiendo el idioma de los historiadores y de los conservadores. Entonces, cuando nos vamos a considerar qué compuestos forman los bienes culturales, en realidad tenemos una variedad súper vasta. Yo acá les puse varias imágenes como para que nos pensemos que en realidad no es solamente obras de arte en cuanto a pinturas de caballetes, sino también pueden ser esculturas de distintos materiales, pinturas rupestres, objetos metálicos, archivos de papel,
pintura sobre formato de cartón o de papel también, fotografía, mobiliario, cerámica, bienes arquitectónicos. Es decir, que la cantidad de compuestos que uno debería considerar en el momento de estudiar los bienes culturales en sí son muchísimos. Y eso, desde lo que es la química, es sumamente interesante porque nunca es una fuente inagotable de posibilidades. Entonces, lo que más me gusta de mi trabajo sobre todo es que no solamente, como decía antes, tengo que aprender el idioma de historia del arte y de los conservadores y restauradores, sino que además nunca deja de haber sorpresas. Entonces, quizás cuando traen una muestra de algún tipo de material y me preguntan, o nos preguntan en el laboratorio a todos qué puede haber, y bueno, es volver a estudiar otra vez como si fuéramos niños curiosos, buscando qué puede haber, porque la experiencia anterior quizás no lo responde. Entonces, eso creo que es de las cosas que más me gustan de mi trabajo. Bien, entonces, dado que son tantas los bienes culturales que podemos, las materialidades que podemos considerar, en esta charla yo me voy a centrar en lo que son las pinturas. Y sobre todo porque en mi tesis doctoral yo estudio un movimiento artístico que son de pintura de caballete. Entonces creo que si entendemos un poco las materialidades de las pinturas en sí, va a servir como para entender después lo que les quería contar sobre mi tesis. Entonces, vamos a centrarnos en las pinturas, como les decía recién, y para eso tenemos que entender también que son de una materialidad heterogénea, ¿sí? Si bien nosotros acá, bueno, vemos una mezcla de colores, siempre que estemos pensando en pintura tenemos que pensar en un montón de compuestos de tanta naturaleza orgánica como inorgánica, que conforman lo que son las pinturas en su conjunto, ¿sí? Vamos a tener un aglutinante o medio, que es el material orgánico que permite que las partículas coloreadas, que son los pigmentos, estén aglutinadas entre sí, ¿sí? Se mantengan unidas entre sí y además se puedan adherir a una superficie de base. Es decir, que sin el aglutinante no tendríamos un medio para poder aplicar la pintura en el soporte. Los pigmentos, como les decía antes, son las partículas coloreadas, es decir, que sin los pigmentos no tendríamos una materia coloreada. Las cargas también son partículas sólidas, generalmente no, en su mayoría o en general son de índole inorgánica, y lo que hacen es agregarle cuerpo a las pinturas, es decir, que no tienen un valor por su color, es decir, que no le otorgan un color, en general son blancas, y lo único que hace es agregarle cuerpo a la pintura y que sea más fácil de poder maniobrarlas en muchos sentidos, y también muchas veces abaratan los costos, ¿no es cierto? Y le otorgan esa opacidad necesaria para que la pintura tenga un poder cubritivo. En el caso de los aditivos, son compuestos orgánicos e inorgánicos, hay de los dos tipos, que se agregan a la pintura para darle ciertas características, ¿sí? Que pueden ser de opacidad, que puede ser para lograr que el pigmento no se separe del aglutinante, que puede ser para promover que la pintura seque más rápido. Son distintas finalidades con las cuales se pueden ir agregando. Y los disolventes, que en realidad, si bien no forman parte de la pintura, es el líquido necesario para lograr que la pintura se vuelva más delgada, que se vuelva más fluida y sea más fácil su aplicación, ¿sí? Entonces, estos serían los componentes que tendríamos que considerar en la pintura en su generalidad. Entonces, fíjense que no solamente tenemos diversidad de materialidad cuando consideramos todos los bienes culturales, sino que también la tenemos cuando consideramos solamente las pinturas, ¿sí? Entonces, en cuanto a los aglutinantes y medios, una de las fracciones más importantes, junto con los pigmentos para las pinturas, porque nos permiten entender las técnicas artísticas. Es decir, que dependiendo cuál es el aglutinante del medio, va de la mano íntimamente con cuál va a ser la técnica artística de esa obra o que empleó el artista, ¿sí?
Entonces, como para dar algunos ejemplos, si nosotros estamos hablando de una pintura al temple, sabemos que el aglutinante fue huevo, ¿sí? Esto se usaba mucho durante el Renacimiento para hacer los que se llamaban las palas de altares, los trasfondos de los altares, y esta pintura se mezclaban directamente los pigmentos con huevo, o sea que el huevo era la materia que nos permitía aglutinar la pintura, ¿sí? Mantener unidos esa materia. En el caso del óleo, ya lo dice la palabra, se trata de un aceite, ¿sí? Que tiene propiedades secantes y con el tiempo polimeriza y logra formar una película. Si hablamos de encáustica, el aglutinante es una cera, ¿sí? Y si hablamos de esmaltes oleoresinosos, se trata de oleoresinas naturales, es decir, de una mezcla de aceites con resinas de pino, y en el caso de esmaltes sintéticos se trata de resinas alquídicas, que son resinas sintéticas, ¿sí? Fabricadas por la industria. Entonces ahí nos podemos dar una idea también que, otra vez, no solamente los bienes culturales tienen una gran diversidad, las pinturas tienen una gran diversidad, y el aglutinante tiene una gran diversidad, es decir que nunca se acaban las posibilidades de lo que podemos encontrar cuando se trata de caracterizar pintura. Y en el caso de los pigmentos, acá también les pongo unos recuadros que tienen digamos, ciertas clasificaciones, como para que entendamos que también los pigmentos tienen una gran variedad en cuanto a su composición química, ¿sí? Los pigmentos pueden ser inorgánicos u orgánicos, y dentro de los de los inorgánicos tenemos una gran variedad, ¿sí? Pueden ser óxidos, sulfuros, sulfatos, fosfatos, carbonatos. Es decir que también dentro de los pigmentos tenemos una gran variabilidad de componentes. Y los pigmentos orgánicos, que se tratan en su mayoría de pigmentos sintéticos que se desarrollaron ya después del siglo XX, también tenemos una gran variabilidad. Es decir, que simplemente estas dos familias que tenemos mencionadas acá, que son los pigmentos azo y las estalocianinas, tienen a su vez unas subdivisiones que son una gran cantidad de familias. Me estoy escuchando con eco, no sé si... ahí está, Acá perfecto. está bien. Bien, bien. Perfecto, entonces, dentro de como les mencionaba, dentro de estas dos grandes familias tenemos a su vez muchas subdivisiones, ¿sí? O sea, tenemos distintas variedades de acuerdo a cuál es el metal con el cual está acoplada la estructura orgánica del pigmento, cuál es la estructura cristalina, y hay algo que se llama Color Index, que es un gran listado de números que se refieren justamente a estos pigmentos orgánicos, que cada uno está asociado con un código, y según el código es el color. Así que imagínense también la gran variedad de compuestos que podemos estudiar solamente considerando los pigmentos, ¿sí? Dentro de los pigmentos inorgánicos, bueno, tanto de los inorgánicos como los orgánicos, pero para hacerlo un poco más ordenado, no solamente tenemos una gran variabilidad de lo que es el compuesto químico, o sea, de cuáles son los átomos que forman la molécula, sino que además también tenemos una gran variabilidad en cuanto a la estructura cristalina. O sea que no solamente van a estar influidos por cuáles son los átomos que forman esa molécula, sino que además cuál es la disposición que toman esos átomos en el espacio. Entonces, acá la variabilidad sigue increyendo, digamos. Nunca vamos a tener, nunca vamos a aburrirnos, digamos. Esto sería un ejemplo de lo que les decía recién, ¿no? El caso del blanco de titanio es uno de los casos más comunes, en los cuales la variación de la estructura cristalina es sumamente importante, ¿sí? Lo voy a mencionar después cuando hablemos un poco de mi tesis, pero el blanco de titanio, que se trata de dióxido de titanio, puede tomar en el espacio dos estructuras cristalinas que son las que se han utilizado para pigmentos, la anatasa y el rutilo. Y estos dos pigmentos, por más que se traten del mismo color, tengan los mismos elementos, formen la misma molécula, al tener una disposición distinta en el espacio, necesitan que la industria haga un proceso distinto para obtenerlos, o sea, necesitan distinta temperatura de obtención,
y a la vez tienen distintas características en el acabado de la pintura. En el caso de la natasa, a lo largo del tiempo genera un efecto de tizado, ¿sí? Que es como ese efecto en el cual, no sé si alguna vez les pasó, pero una pintura blanca que está seca, que ya secó y que tiene muchos años de envejecimiento, uno puede pasar el dedo por encima y le queda como un polvo blanco en el dedo. Eso es lo que se llama el efecto de tizado. Y está dado cuando el dióxido de titanio se encuentra en la forma de anatasa. En el caso de la forma de rutilo, eso no sucede o sucede en una menor medida, ¿sí? Entonces fíjense cómo también se empiezan a crear distintas características de acuerdo a simplemente cuál es la disposición de los átomos en el espacio. Después también tenemos que tener un montón de consideraciones cronológicas, ¿no es cierto? Todas estas componentes que yo mencionaba de la pintura, obviamente que no van a ser lo mismo si estudiamos pintura rupestre, que si estudiamos pintura clásica, ¿sí? de Renacimiento o de Barroco. En este caso, por ejemplo, en esta época los artistas lo que hacían era formar sus propias pinturas, ¿sí? Tenían los aceites, pigmentos, que muchas veces los pigmentos hasta incluso los preparaban ellos mismos, y lo que hacían era mezclar el huevo, como les contaba antes, o el aceite con sus pigmentos y formar sus propias pinturas. Ya fue después de la Revolución Industrial y ya cerca del siglo XIX cuando empezaron a aparecer los pomos de pinturas que conocemos hoy en día. Y ni hablar del siglo XX cuando estas pinturas empezaron a diversificar muchísimo porque la industria empezó a otorgar una gran variedad de compuestos químicos, ¿sí? Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial aparecieron, si bien en su comienzo por un fin bélico, después muchos de los materiales que aparecieron para la guerra se adoptaron para optimizar los costos en la industria. Entonces, no es lo mismo analizar una pintura del siglo XX que una pintura del siglo XIX, porque en el siglo XX tenemos una variedad muchísimo más grande, ¿sí? Acá vamos a encontrar aditivos, vamos a encontrar transformación de la pintura que hizo la industria en su manufactura, es muchísimo mayor el abanico de posibilidades. Y también, en el caso de los pigmentos, tenemos que tener un montón de consideraciones en cuanto a lo que es, como les contaba antes, las composiciones químicas varían mucho en cuanto a la clasificación, que se puede considerar que los pigmentos van a ser naturales o sintéticos. E incluso, esto es una línea cronológica muy no tiene nada, nada con respecto a todo lo que podríamos mencionar de los avances que se han hecho a lo largo de la historia de la humanidad para desarrollar nuevos pigmentos. Pero con esto solamente quiero ilustrar que no solamente tenemos una gran variedad de composiciones químicas, como nombrábamos antes, sino que muchas veces también un mismo pigmento de origen natural o de origen sintético también puede tener distintas características. Esto solamente como para mostrarles que, por ejemplo, uno de los aspectos que se debaten en lo que es la historia de los pigmentos es si los pigmentos sintéticos se tienen que resumir solamente a lo que surgió a partir, sobre todo, del siglo XVII o del siglo XIX en adelante, sino que además se considera mucho de los pigmentos que se encuentran en Egipto, o mejor dicho, en el caso del azul de Alexandria, también llamado azul egipcio, que tenía unas características tan particulares de brillo y de color, que es un pigmento que está formado por silicato de cobre, y algunos consideran que se lo puede recordar como uno de los primeros pigmentos sintéticos, ¿sí? Porque en realidad no se podría haber obtenido directamente de la naturaleza, y los egipcios tuvieron que hacer algún proceso tecnológico para poder obtener esas características. Y sin ir más lejos, en las pinturas rupestres que nosotros analizamos en el laboratorio de Catamarca, es decir, las muestras que se tratan de las pinturas rupestres de las cuevas de Oyola en Catamarca, vemos una gran variedad de colores rojos que muchas veces no podemos explicar cómo dieron tanta variedad de tonalidades a partir de matita. Entonces sabemos que hay un conocimiento tecnológico detrás de esos pigmentos también. Y algo que no se discute en cuanto a uno de los primeros pigmentos sintéticos es el azul de Prusia en el siglo XVII, que se trata de ferrocianuro de hierro, que también
es un pigmento que no se obtiene de forma natural, no se encuentra en la naturaleza, y se necesita una tecnología para poder fabricarlo y poder obtenerlo. Y algo que me parece también importante, que por eso creo que también me gusta tanto la fusión entre la ciencia y el arte, es que acá, bueno, pongo el hito de Kekulé, que pudo descubrir cuál es la estructura del benceno en 1865. Esto permitió avanzar muchísimo con el conocimiento de la química orgánica, y muchos de los pigmentos se desarrollaron o pudieron entenderse sus estructuras a partir de este avance en la química. Es decir, que esto es un hecho que creo que ilustra perfectamente que la ciencia y el arte van de la mano. También hay que tener consideraciones geográficas en el momento de estudiar una pintura, ¿sí? No es lo mismo considerar la variabilidad regional que puede haber en la pintura rupestre, con la variabilidad ya a nivel distintos países que puede haber habido en la época clásica, cuando traían ciertos pigmentos de Europa hacia América para la factura de obras de arte, ¿sí? Sobre todo en el periodo barroco. Y después también ni hablar de la globalización y de las distintas tecnologías de las industrias que se fueron pasando de país a país durante ya el siglo XIX y el siglo XX. Entonces esto también nos habla de que tenemos que considerar cuáles son los contextos históricos cuando estudiamos las pinturas, y eso también nos da variabilidad. También hay que considerar que los pigmentos como tales no siempre sobreviven en el tiempo, su coloración, entonces muchas veces resulta sorpresivo lo que nosotros vemos en una obra de arte y lo que finalmente encontramos, ¿sí? Porque las atmósferas a las cuales están expuestos los pigmentos, o incluso la interacción entre compuestos dentro de una obra de arte, puede dar a una modificación, sea por oxidación, o sea, por cualquier otro fenómeno que pueda modificar su coloración. Entonces también hay que considerar ese efecto que le agrega también una variabilidad, ¿sí? Esta es una frase que dijo Edvard Munch, quien pintó El Grito, que decía, él ya observaba en sus pinturas, él decía que los colores viven una notable vida propia una vez que han sido aplicados en el lienzo. Y no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver, muchas veces se trata de traer a la actualidad cómo se verían las obras que quizás han sufrido un gran deterioro y no se ven de la misma coloración que eran originalmente. No sé si Bueno, ves, esto es Florencia, el chat, pero acá Iván te pregunta si acá tiene algo que ver el estudio de origen y datación. Sí, 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 ahora vamos a hablar acerca de eso. Sí, 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 es realmente muy interesante porque yo estoy nombrando solamente aspectos que hacen aumentar la variabilidad de las consideraciones que tenemos que tener en el momento de estudiar las pinturas. Y ahora, mira, me leyó la mente porque ahora justo venía la diapositiva. Entonces, algo que es sumamente interesante en el momento de hacer estudios científicos en los bienes culturales es que la noción de falsificación modificó a lo largo del tiempo, ¿sí? En el siglo XV quizás las mismas personas que tenían un gran poder adquisitivo mandaban a hacer copias de obras de arte a los talleres de artistas reconocidos para tener en sus hogares las obras, y hay muchos ejemplares que quizás se repiten. Este fue solamente un ejemplo al azar, ¿no? Este no es un cuadro que esté repetido, pero sucedía muchísimo en ese momento. Y a lo largo del tiempo, ya después a partir de 1731, cuando ya se prohibió en Gran Bretaña la replicación de obras, y a lo largo de distintas avances en la ciencia que pudieron determinar cuáles eran las obras originales y cuáles eran las falsificaciones, esto se fue modificando, y hoy en día sabemos que que tenemos de los grandes artistas solamente un ejemplar de las obras icónicas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que además el examen científico tiene que considerar muchas veces que no solamente estamos estudiando
obras que son originales, sino que tenemos que esperar la posibilidad de que la obra que estemos estudiando se trate de una falsificación, ¿sí? Sobre todo porque en el siglo XIX empezó a ser muy importante el tema del coleccionismo. Entonces muchas personas, quizás para vender obras, falsificaban a los grandes artistas. Y algo que me parece sumamente importante para volver a mencionar cómo la ciencia y el arte van de la mano, las maneras de poder descubrir las falsificaciones se tratan en su gran mayoría, en todos los casos de los grandes falsificadores de la historia, gracias a la química. Es decir, que gracias a la química se puede establecer la presencia de un compuesto que no es compatible con la época del artista, y entonces se puede descubrir que fue una obra hecha fuera de tiempo y que en realidad se trata de una falsificación, ¿sí? Acá estos son dos grandes falsificadores de la historia que fueron descubiertos gracias a la química. Entonces, también hay que considerar esta variable en el momento de estudiar los bienes culturales. Y dentro de mi tesis también estudio una de las técnicas, que es la medición de radiocarbono, que también les voy a contar un poquito más adelante. Hay muchas películas acerca de esto que es sumamente interesante, de hecho le armé una lista de links que después se los comparto en el chat para, si a alguno le da curiosidad, puedan leer o ver documentales acerca de esto, que la verdad es muy divertido. Bien, entonces, mencionando todas estas variabilidades que podemos tener en materia de compuestos químicos y de características y de contextos históricos y geográficos, ¿cómo hacemos, no es cierto?, para abordar el estudio de bienes culturales? Bueno, una de las cuestiones importantes con las cuales me parece que tengo que comenzar para hablar de lo que es el examen científico en bienes culturales es que nos valemos todo el tiempo de la historia del arte y la conservación. Y acá esto lo que trato de reflejar es que nosotros no solamente recibimos preguntas desde la conservación y la historia del arte y las respondemos, porque eso la verdad que sería bastante raro poder decir que todo termina en lo que nosotros respondemos a través de las técnicas analíticas. En verdad lo que se genera es una ida y vuelta todo el tiempo, ¿sí? Vienen preguntas desde la historia del arte, nosotros tratamos de planear una manera de poder responderlas. Una vez que tenemos resultados, volvemos a indagar si lo que encontramos tiene sentido, y todo el tiempo estas tres áreas están conectadas como para poder responder las preguntas bajo el contexto que estamos estudiando. Otra de las consideraciones que tenemos que tener es que ¿cómo hacemos para estudiar los bienes culturales? ¿Cómo hacemos para estudiar los bienes culturales si tenemos que considerar que son bienes que nosotros no podemos alterar, no podemos tener la capacidad de estudiarlos en toda en todo el objeto en sí, sino que tenemos que tomar una muestra y esa muestra tiene que ser prácticamente imperceptible, porque justamente lo que no podemos es alterar la estabilidad de ese bien cultural. Entonces lo que hacemos en general es tomar con un bisturí una muestra muy pequeña de 1 milímetro cuadrado, ¿sí? Que en general nos parece insuficiente, porque imagínense toda la información que tenemos que sacar de todos los aspectos que mencioné recién de una muestra tan chiquitita. Entonces, en general, lo que tenemos que hacer es tratar de optimizar el uso de las técnicas analíticas, planear un orden como para considerar cuál es la mejor manera de explotar toda la información que tiene una muestra tan chiquitita de todos los datos que nos puede dar. Entonces, en cuanto a las técnicas analíticas, tenemos técnicas elementales, que nos dicen cuáles son los elementos que lo forman. Yo acá voy a hacer un ejemplo con el blanco de titanio, el dióxido de titanio. Entonces, si usáramos una técnica elemental para estudiar el blanco de titanio, veríamos que tiene titanio y oxígeno, ¿sí? En el caso de las técnicas que permiten elucidar la estructura de la molécula, ya podríamos decir, bueno, no solamente tiene titanio y oxígeno, sino que se encuentra en una proporción
1,2, es decir, que es dióxido de titanio, ¿sí? Y hay otras técnicas que ya nos permiten elucidar la estructura cristalina, entonces nos permiten no solamente decir qué moléculas la forman, sino que además nos permiten decir, bueno, es dióxido de titanio que se encuentra en la estructura cristalina de rutilo. Y eso a la vez deriva un montón de otras consideraciones, ¿sí? También tenemos, dentro de lo que es el estudio de bienes culturales, técnicas no invasivas, ¿sí? Esto es un área dentro de lo que es la ciencia que tiene un gran desarrollo para bienes culturales porque permite el estudio de los bienes culturales sin necesidad de la toma de muestra, ¿sí? Es decir, que solamente podríamos estudiar la obra accediendo a ella sin tener que tomar una muestra de la misma. Y las técnicas invasivas o microinvasivas, porque en realidad no podemos tomar muestras grandes, solamente una muestra muy pequeña, como les mencionaba recién, que es muchas de las técnicas analíticas, si no tomamos muestra no podemos emplearlas. Entonces no queda otra que tomar una muestra. También tenemos consideraciones dentro de lo que es el campo de estudio de bienes culturales en técnicas portátiles y técnicas no portátiles, ¿sí? Hay técnicas analíticas que requieren un equipo tan grande que no tenemos la capacidad de poder llevarlo al lugar donde se encuentra la obra. ¿Y por qué es tan importante llevar el equipo a donde se encuentra la obra? Bueno, porque por ejemplo, cuando se tratan de pinturas rupestres, podemos tomar ciertas muestras, pero no podemos tomar muestras de todo el panel. Entonces, muchas veces son útiles llevar una técnica analítica que nos permita hacer un escaneo, por ejemplo, o estudios puntuales, pero que no solamente nos permitan evitar la toma de muestras, sino que además es un bien cultural que nosotros no podemos trasladar, es decir, que la cueva va a permanecer por siempre en su lugar. Y muchas veces también es importante bueno, con los bienes arquitectónicos y también con muchas obras que quizás requieren muchos protocolos para sacar muchas obras de los museos, y muchas veces es más sencillo llevar una técnica analítica portátil al museo que hacer todos los trámites para poder sacar una obra del mismo. Entonces las técnicas portátiles en general son de un formato más chico, ¿sí? Esto es una comparación entre un espectrómetro de fluorescencia de rayos X y un espectrómetro de fluorescencia de rayos X portátil, ¿sí? Que se trata de una pistolita que nos permite obtener un espectro de fluorescencia de rayos X puntual solamente al apuntar hacia la superficie del bien cultural, ¿sí? Y muchas veces las técnicas no son de pequeño formato, pero nos obligamos a establecer ciertas condiciones que nos permitan sacarla del laboratorio. De hecho, este es uno de los trabajos que estamos haciendo junto con Italia para poder optimizar un escáner de fluorescencia de rayos X portátil, que sus dimensiones no son precisamente chiquitas o es algo que podamos llevar con una mano, sino que necesitamos de algo que tenga ruedas y lo podamos transportar para poder llevarlo a los sitios arqueológicos, por ejemplo, que es lo que tenemos ganas de analizar pronto. Entonces, muchas veces también es importante considerar el diseño experimental. No solamente consideramos las muestras que tomamos de las obras, sino que también nos preparamos muestras de referencia. Es decir, que tratamos de, teniendo una mínima noción de qué se trata la materialidad del bien cultural, tratamos de conseguir materiales que emulen los contextos cronológicos, geográficos y de materialidad que tiene nuestra obra, como para optimizar la metodología de las técnicas analíticas que vamos a usar, y después recién ahí aplicarlas a las muestras de obra reales. O sea, hacemos un ensayo de prueba y error con muestras que no nos interese si tenemos poco o mucho, o si no nos interese su valor cultural. Y también podemos hacer preparación de probetas, ¿sí? En el caso también de pintura rupestre, muchas veces, muchos de los alumnos que trabajan en el laboratorio, o también doctorandos que trabajan en el laboratorio, lo que hacen es emular en una superficie de una roca cómo podría haber sido la aplicación de la pintura, y toman muestras para ver si se puede estudiar esa muestra que no tiene un valor cultural porque es una probeta hecha en el laboratorio, ¿sí? Flor, ¿te puedo meter ahora dos preguntas del chat? Sí, claro. Eh,
Miguel de Tucumán nos pregunta si la restauración debe ser un problema para la datación, ¿no? Porque podría introducir materiales modernos a la obra. Sí, sí. No solamente, a ver, esto es más vasto de lo que estoy diciendo, aunque no parezca, pero totalmente. Los materiales que pueden haberse empleado, ahora se tiene mucha más conciencia de lo que es la interacción entre materiales, pero durante el siglo XIX muchas restauraciones generaron no solamente problemas de deterioro, sino que también problemas de lo que se llaman repintes, ¿sí? Que quizás por solucionar algún problema de la obra, se volvió a pintar encima, y entonces tenemos que tener en cuenta que la muestra que nosotros estemos tomando sea de la materialidad original y no sea del repinte que hizo un restaurador a posteriori. Eso es sumamente importante, sí. Y María nos pregunta, ¿cuáles son las técnicas que han desarrollado metodologías in situ? Bueno, ahora lo vamos a ver más adelante. Ahora voy a mencionar las técnicas analíticas que estamos usando nosotros en el laboratorio y vamos a hablar hacia el final de una de las técnicas que es esta, la fluorescencia de rayos X, que pudimos adquirir un espectrómetro de fluorescencia de rayos X que es portátil, y que de hecho por primera vez lo pudimos llevar al campo. Uno de mis compañeros, Marcos Tascón, con mi codirector, lo llevaron para analizar una pintura mural, porque compramos las baterías para poder llevarlo, así que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Cualquier cosa, si alguna pregunta no está respondida con esto de más adelante, me vuelven a preguntar al final también, me exigen la respuesta. Bien, entonces, ahora voy a especificar un poco más acerca de lo que es los estudios para mí, en el contexto de mi tesis, ¿sí? A ver, esto es un poco raro decir mi tesis, porque en realidad es un trabajo que estoy llevando a cabo gracias a una beca CONICET, por lo cual tengo el tiempo exclusivo para poder dedicarme a esto, pero es un gran trabajo en equipo. Es un gran trabajo en equipo que además se basa en un proyecto internacional que reúne a Estados Unidos, Brasil y Argentina. Eh, es un proyecto que a partir de, estoy tratando de pensar para resumirlo y no extenderme más de lo debido, pero es un proyecto que surgió en Estados Unidos a partir de lo que es el Museo de la Getty, ¿sí? Y a partir de una colección privada que encontraron de obras de este movimiento, que ahora les voy a contar un poquito, empezaron a conectarse con los países de origen de estos artistas, que era Brasil y Argentina, y Uruguay también. Entonces, este movimiento se trata del arte concreto, ¿sí? Es un movimiento que fue muy vanguardista para la época, se desarrolló en Argentina de entre los 40 y 60, ya en Brasil fue un poquito posterior, o sea, arrancó más hacia los 50 y fue un poquito más tarde en el tiempo, pero este movimiento de arte, como vemos en esta figura, se trataba de figuras geométricas, de colores planos, que lo que buscaba en realidad no era una impronta personal o poner los sentimientos de los artistas en las obras, sino que era algo mucho más racional, matemático, geométrico. Era lo que querían ellos era resaltar la materialidad en sí. Y no en vano, porque era una época a mediados del siglo XX donde los materiales empezaban a desarrollarse. Empezaba a haber un gran abanico de posibilidades. Esto que les mencionaba de la época posguerra, cuando la industria además empieza a tomar importancia acerca de reemplazar muchas cuestiones que antes estaban dadas por ciertas manufacturas, bueno, empiezan a reemplazarse procesos industriales para reducir costos, para tener mayor variabilidad de materialidad. Entonces, tenemos que pensar en este contexto y tenemos que pensar entonces que los artistas querían resaltar esta materialidad, ¿no? Esto es yendo muy a vuelo de pájaro de lo que es el contexto de la historia del arte. Entonces, en esta obra, que es la pintura número 117, es un gran ejemplo, digamos, de lo que es. Raúl Loza fue uno de los artistas más importantes dentro de este movimiento. Entonces, como les decía, mi tesis doctoral surge a partir de este proyecto que plantean desde la Getty. Entonces, la Getty reúne a un grupo de investigadores de distintas áreas en Brasil y en Argentina, y fue, ya al final les voy a contar cómo fue mi proceso para llegar hasta acá,
pero mi tesis doctoral surge a partir de la necesidad de conocer la materialidad de estas obras. Y yo no trabajo sola en este punto de vista, trabajo junto con una amiga que es historiadora del arte, que ella releva todo lo que son los archivos de época, como para saber qué es lo que vamos a encontrar. Revisamos muchas industrias de ciencia de la época, muchas revistas de la industria, tesis doctorales, normas CIRAM, es decir, que tratamos de entender cuál era la manufactura de los materiales para saber en el momento de aplicar una técnica analítica qué es efectivamente lo que vamos a encontrar. Y también trabajo codo a codo con un conservador de arte, el conservador del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el que está en la calle San Juan en San Telmo, que él entrevistó a muchos de los, creo que a la mayoría de los artistas de arte concreto de Argentina en los años 90, y conoce muchísimo, y de hecho las principales preguntas de mi tesis surgieron gracias a él. O sea, yo con solo la química no hubiera podido responder o formularme tantas preguntas como surgieron a partir de las charlas con Pino. Entonces, esto también habla, ¿no?, de esto que les contaba antes, la relación entre la historia del arte, la ciencia y la conservación. Entonces, solamente para ilustrar cómo estudiamos las pinturas, no solamente las estudiamos de forma macroscópica, la observación, la materialidad y demás, sino que tomamos una muestra, fíjense esta muestra lo diminuta que es, y además que estas obras son muy tramposas para tomar muestra, porque no podemos tomar muestra de cualquier lado, nos tenemos que rebuscar, o sea, en eso Pino siempre nos ha ayudado en tomar muestras del costadito o del reverso, que sean representativas, pero no podemos tomar muestras del frente porque arruinamos la estética de la obra. Y esto es una imagen que me parece súper ilustrativa de lo que vemos. Esto se llama un corte estratigráfico. No me quiero demorar mucho en especificar cómo lo hacemos, pero lo que nos permite es como si la pintura fuera un sanguchito, digamos, que tenemos la base de preparación, el estrato pictórico, y en este caso no tienen, pero si tuviéramos un barniz, lo tendríamos por encima. Es como si este sanguchito, en lugar de verlo por arriba, lo viéramos de forma transversal y pudiéramos meternos en este sanguchito y ver, bueno, quiero estudiar cuál es la base de preparación. Bueno, podemos hacerlo a partir de ciertas técnicas. O en este caso, por ejemplo, podemos ver que el artista, para lograr este color final, en realidad utilizó una secuencia de muchas capas de pintura, ¿sí? Esta más rosácea, esta un poquito más lila, esta más agrisada. Y también podemos ver la estructura de los distintos pigmentos. Esto probablemente sea una carga. Estos pigmentos rojos se pueden ver cómo se mezclan con el resto de los pigmentos, ¿sí? O estos puntos azules que aparecen. Esto nos ayuda muchísimo para también entender qué es lo que podemos encontrar, ¿sí? Un pigmento que responda a una composición que responda a un pigmento azul, a un pigmento rojo, a los blancos, ¿sí? Entonces esto nos da una noción muy interesante. Entonces ahora les quería contar también un poco más para introducirnos a las técnicas que usamos para aplicar en mi tesis, pero las usamos en el laboratorio para cualquier contexto de estudio. Entonces, este es uno de los artículos que presentamos el año pasado, que se trata de solamente las pinturas blancas. Estudiamos y presentamos un artículo solo de los blancos, porque los pigmentos de colores todavía los seguimos estudiando y tenemos muchas más conclusiones que todavía no pudimos redondear. Entonces, para las pinturas blancas, esto también me parece que es interesante de ver. Bueno, ya estoy cerca de una hora, así que voy a tratar de no ir, no ir mucho más extensa. Entonces, esto es algo que me parece súper interesante de mencionar, que es que para este contexto de estudio, que es el arte concreto, empezamos a adquirir distintas latas de pinturas, tanto en el mercado local como internacional, como en el caso de Ripollín, que esta lata la compramos por Mercado Libre desde España. Tratamos de generarnos una colección de referencia. Esto solo las pinturas blancas, también tenemos pinturas de colores. El conservador que trabaja con nosotros, que les contaba Pino, consiguió muchas latas por donación, él da clases en la UNA, y muchos alumnos le donaron latas de pintura,
que presumiblemente son de la época. Entonces acá es donde nos generamos una colección de referencia, como les contaba antes. Nosotros arrancamos estudiando estas pinturas y medio prueba y error, no sabemos si va a funcionar la secuencia que planeamos o la metodología que quisimos hacer, pero al tener mucha cantidad de muestras de bajo valor cultural, bueno, podemos probar y no importa si esto no funciona, ¿sí? Tenemos material para probar. Y algo muy interesante que nos pasó fue que una amiga encontró una ferretería muy vieja en Núñez, que es una ferretería que, hablando con la dueña, les contaba que no se adquirieron más pinturas a partir del 58, que fue cuando falleció su marido. Y entonces ahí también compramos muchas latas de pintura sabiendo que eran antes del 58, y ahora las estamos analizando, y la verdad que está buenísimo poder tener latas de pintura que sabemos que nunca fueron abiertas, que no fueron adulteradas, y encima que son de la época. Es súper interesante. Entonces acá solamente para mencionar las técnicas que aplicamos para el estudio de blancos. Para determinar los aglutinantes usamos cromatografía gaseosa. Para la determinación de los pigmentos y las cargas usamos espectroscopía Raman, difracción de rayos X y CMDS. CMDS es microscopía electrónica de barrido, ¿sí? Que está acoplada a una espectroscopía de energía dispersiva de rayos X. Es una técnica elemental, es decir, que me permite entender cuáles son los elementos que forman parte de la muestra que yo estoy estudiando. En cambio, difracción de rayos X ya es una técnica que me permite entender la estructura cristalina, ¿sí? Es decir, que me permite entender cuál es la composición y la disposición que tienen los átomos en el espacio. Entonces, estas tres técnicas, cromatografía, difracción y CMDS, las usamos para las pinturas de referencia. Y como estas técnicas, difracción de rayos X sobre todo, es una técnica destructiva, o sea, necesitábamos destruirla, pulverizar la muestra para poder hacer el estudio estadístico de datos, reemplazamos la difracción de rayos X por espectroscopía Raman, que también nos da información molecular y de estructura cristalina, para las muestras de obra de arte. Entonces, estas tres técnicas usamos para el estudio de obras de arte en sí. Y esta combinación de técnicas nos dio una gran cantidad de información, ¿sí? Ahora, en un ratito les voy a mostrar unos cuadros que resumen toda la combinación de piezas de rompecabezas que se pudieron hacer a partir de estas técnicas analíticas, ¿sí? Bueno, y acá yo solamente les quería traer a colación un poco acerca de lo que es la cromatografía gaseosa, si bien no voy a poder detallarlo mucho. Esta es una de las técnicas en las cuales trabajo en mi tesis, es decir, de estas técnicas que yo les mencionaba recién, la cromatografía con espectrometría de masas es la que yo estudio en mi tesis, y después estas otras técnicas, no soy yo quien opera los equipos, sino que muchas personas de la CONEA o incluso investigadores de otros países que han venido a trabajar a nuestro laboratorio y tenían profundos conocimientos en estas técnicas, las han empleado y ellos me otorgan los resultados y yo los analizo. Entonces eso también nos habla de todo el trabajo que está puesto detrás, porque es muy difícil estandarizar las metodologías de las técnicas analíticas para llegar a resultados, ¿sí? Solamente a vuelo de pájaro, para contarles, la cromatografía gaseosa, que es esta técnica que en realidad les contaba que desarrollo en mi tesis, para optimizar el estudio en las pinturas de este contexto. Se trata de una técnica separativa, es decir, que a lo largo del cromatógrafo la muestra que yo inyecto se separa en sus componentes, es decir, que la parte de cromatografía me permite separar la muestra en todos sus analitos, y la parte del espectrómetro de masas me permite obtener una huella digital, o una suerte de huella digital, que es el espectro de masas, de cada uno de los compuestos que eluye de la cromatografía, ¿sí? Entonces, para explicar un poquito más esto sería un cromatograma que muestra todos los componentes que salieron de una muestra de pintura, en este caso Ripollin. Cada uno de los picos se refiere a distintos compuestos que se fueron separando de esta muestra, y estos otros cuadros que ven alrededor se tratan de este espectro de masas que uno puede obtener
a partir de cada uno de los picos. Es decir, que si por ejemplo nos centramos en estos picos que tienen letritas, ¿sí? Que son los distintos picos que obtenemos de los alcoholes, bueno, ¿cómo hacemos para saber cuál es su estructura? Bueno, usamos el espectro de masas, ¿sí? El espectro de masas necesita que la molécula se ionice, ¿sí? Y se fraccione en distintos fragmentos de masa-carga, y eso le otorga como una suerte de huella digital, ¿sí? O sea que para cada uno de los compuestos va a tener relacionado un espectro de masa característico que nos permite, a través de ciertos análisis, decir, bueno, este espectro de masa corresponde a este compuesto, ¿sí? Eso es más o menos, abuelo de pájaro, de qué se trata esta técnica. Todos estos resultados, como les contaba antes, los contrastamos con fuentes de información, ¿sí? Revistas de la industria química de la época, entrevistas a artistas, y podemos entonces obtener este rompecabezas, ¿sí? En el caso de la pintura Ripollin, todos los resultados que fuimos obteniendo a través de las distintas técnicas, vamos ensamblando la coherencia que tienen los resultados entre sí, y en ese caso nos vamos armando como el panorama general, ¿sí? Entonces, a través de lo que obtuvimos de las distintas técnicas, sean elementales o sean con la capacidad de estudiar la estructura cristalina, vamos reconstruyendo la pintura, es decir, qué aglutinante la forma, qué pigmentos y cargas tiene, qué aditivos tiene, y eso además lo vamos contrastando con lo que es la cronología de los componentes, ¿sí? En este caso también vemos lo mismo, se pudo hacer el mismo estudio para las muestras de obras reales, ¿sí? Es decir, que todo lo que pudimos optimizar para las muestras de referencia, los pudimos obtener para las muestras reales, y pudimos también reconstruir un panorama general de estas muestras, ¿sí? Es decir, qué aglutinantes los formaban, qué pigmentos, qué características en particular de los pigmentos, qué aditivos, etc. Y con esto además pudimos determinar distintas calidades de pintura, pudimos entender las calidades de pinturas que usó el artista de acuerdo a si era pintura que fue aplicada por el frente o pintura que se encontraba en el reverso, ¿sí? O sea que la cantidad de información que pudimos obtener con esta combinación de técnicas analíticas fue muchísimo. Esto es un poco de lo que les contaba recién, ¿no? O sea, las muestras por delante por el frente dieron unas características de una pintura de mejor calidad, frente a las pinturas del reverso que ya son de calidad inferior. Y además pudimos contrastar todos los componentes que encontramos para las pinturas blancas con la cronología de materiales que fuimos reconstruyendo con Sofi, que es mi compañera historiadora del arte. A través del relevo de archivos fuimos encontrando, bueno, encontramos esteratos metálicos. Los esteratos metálicos se desarrollaron en 1920, entonces tiene coherencia con encontrarlos presentes en las pinturas. También, por ejemplo, encontramos presencia de blanco de titanio de forma rutilo, que fue desarrollado en los 40. También tiene coherencia haberlos encontrado en nuestras obras, ¿sí? Entonces, a través de lo que es la cronología de los compuestos de la industria química con lo que encontramos en las obras, podemos encontrar una suerte de coherencia, y podemos empezar a determinar si tienen sentido o no tienen sentido nuestros resultados. Y después, para ir un poquito también a la parte de datación, que es la segunda parte de mi tesis, que bueno, con todo el tema de la pandemia no pudimos hacerla como pensábamos, pero creo que es interesante también para contarles un poco. El estudio de datación lo hacemos a partir de la medición de radiocarbono, ¿sí? El carbono 12 es el isótopo más abundante, y es un isótopo estable, que tiene 6 protones y 6 neutrones, pero en el caso del carbono 14 tiene 8 neutrones en su núcleo, y este es un isótopo radioactivo, ¿sí? Que se va desintegrando, tiene una vida media, y que se va desintegrando conforme pasa el tiempo. Entonces, dentro de lo que es el ciclo de carbono, un átomo de nitrógeno 14 se modifica a nivel atmosférico con carbono 14, este carbono 14 forma el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera, que toman las plantas a través de la fotosíntesis, y al encontrarse en las plantas ya forma parte del equilibrio de la superficie terrestre, ya que los animales se alimentan de estas plantas, al morir esa materia orgánica pasa a los suelos.
Es decir, que todo se encuentra en un equilibrio que contiene las mismas proporciones de carbono 14 en distintos momentos de la época de la Tierra, ¿sí? Esto es un ejemplo solamente para mostrarles cómo si nosotros hiciéramos un corte transversal de un árbol, ¿sí? Cada uno de sus anillos indican un año de crecimiento, ¿sí? Además una estación de crecimiento, pero eso sería como una manera de poder pensar como una cronología concéntrica, ¿sí? Es decir, que en un mismo árbol vamos a tener distintas concentraciones de carbono 14. Es decir, que todo esto va a deberse porque cada uno de los anillos estuvieron en equilibrio con distintas atmósferas a medida que el árbol fue creciendo y desarrollando sus anillos en el tronco. Entonces, ¿cómo usamos esta información del contenido de carbono 14 en la materia vegetal? Bueno, los soportes de las obras de Caballete están hechas a partir de materias vegetales, ¿sí? Tanto sean soportes en base de tela, o en base de cartón, o en base de soportes rígidos de madera. Entonces quiere decir que en el momento en el que muere, digamos, la planta, cuando fue cortada para la fabricación del soporte, mantiene la concentración de carbono 14 que tenía en ese momento de morir, digamos. Entonces, esa va a ser la concentración de carbono 14 que va a tener el material que va a formar parte del soporte de la obra, ¿sí? Con la cual, que se fabricó a partir de esta planta o este árbol. Entonces, lo que hacemos para poder hacer estudios de datación es tomar una muestra del soporte de la obra de arte, sea cartón, tela o soportes rígidos, tomamos una muestra muy pequeña, y esta muestra la sometemos a una eliminación de contaminantes y extracción de alfa-celulosa, y esta alfa-celulosa lo que hacemos es hacerla entrar en combustión, para obtener el dióxido de carbono, que está formado en una proporción muy chiquitita por carbono 14 y en una proporción muy grande por carbono 12, y a través de esta reacción, que es muy simple, lo que hacemos es transformar el gas dióxido de carbono que obtuvimos por la combustión en carbono grafito. Y este carbono grafito se arma una pastillita que se pasa a analizar al espectrómetro de masas con acelerador, y puede determinar cuál es la proporción carbono 14, carbono 12 que tiene esta muestra. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Nos sirve para comparar cuál es la proporción de carbono 14 versus a la variación de carbono 14 que hubo en la atmósfera. Y esto acá tengo que hacer un paréntesis, porque quizás muchos de ustedes hayan conocido el estudio de datación por radiocarbono para pinturas rupestres o para objetos que son muy antiguos, y entonces se preguntarán cómo hago cómo hacemos, digamos, dentro de arte moderno para usar radiocarbono. Bueno, hubo un cambio muy particular en la atmósfera que se dio durante la Segunda Guerra Mundial debido a los ensayos nucleares en la atmósfera, que hizo variar muchísimo la concentración de carbono 14 a nivel atmosférico. Y entonces, como veíamos antes, lo que está a nivel atmosférico entra en equilibrio con el resto de la superficie terrestre y modifica la concentración de carbono 14 en todo. Entonces, este efecto se llama Von Peak. Podemos ver, ¿sí?, que aumentó la concentración de carbono 14, y en el 63, cuando se prohibieron los ensayos nucleares en la atmósfera, a nivel atmosférico, empezó a decrecer nuevamente la concentración de carbono 14, y entonces se generó este evento muy particular a mediados del siglo XX, que nos permite ver una variación año a año de la concentración de carbono 14, y entonces, al contrastar el carbono 14 que vimos en las muestras con el de la variación atmosférica, nos permite tener una precisión prácticamente de un año de estimación de cuándo es que fue fabricado ese soporte. Entonces esta es una de las técnicas que todavía no pudimos terminar los resultados del todo, pero que tenemos pensado usar para poder determinar la autenticidad de las obras de arte que estamos estudiando de arte concreto. Bueno, entonces si no da, obviamente, la concentración de carbono 14 coherente con el año de la obra, se puede determinar que potencialmente se trata de una falsificación, ¿sí?
Bueno, y para terminar y no aburrirlos más, espero no haber corrido y ser clara, quería solamente darles un panorama general, vi en otras presentaciones que contaban un poco de la trayectoria. Lo voy a contar de forma resumida, pero me pueden preguntar lo que sea que quieran saber. Bueno, yo arranqué en el colegio con el bachiller de Ciencias Naturales, donde la verdad me empezó a gustar muchísimo química, gracias a una profesora, Graciela Paney, que la verdad me encantaba cómo daba las clases y se excedía de hecho de lo que presentaba lo que presentaba la currícula, lo que presentaba se excedía a la currícula, o sea, lo que me dio una curiosidad por saber aún más de la química y me dio la sensación de que la química me permitía entender muchas cuestiones de mi entorno. Entonces, como no solamente me gustaba mucho la química a partir de esto, sino que también la matemática, decidí estudiar ingeniería química, ¿sí? Que estudié en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Y el ciclo básico a mí realmente me encantó, tenía muchísimo de química, física, y matemática, muchísimo, pero después cuando ya empezamos con cuarto año, me di cuenta que no era lo que yo buscaba, o sea, la orientación que tenía la carrera no era lo que yo específicamente quería para hacer. Entonces, bueno, decidí hacer un intercambio para ver otras posibilidades de cómo se estudiaban estas carreras afuera, y además quería aprender francés, entonces me fui a Francia a hacer un cuatrimestre de cuarto año, y ahí me sirvió para aprender muchísimo como experiencia personal, y además en esta experiencia fue que me contacté con un amigo de mi papá de la juventud, que él también era ingeniero químico y había estudiado ingeniería química en Italia, y él se dedicaba a estudiar bienes culturales. Y a mí toda la vida me había gustado todo lo que era relacionado con el arte. O sea, dibujaba y pintaba desde chica, y además me encantaba todo lo que era estar en los museos, observar las obras, entender la historia del arte, entender cómo el hombre fue, digamos, fue de la mano con la historia del arte según lo que eran los contextos socioeconómicos. Me fascinaba todo ese aspecto. Entonces me pareció que era una buena manera de ensamblarlos. Entonces había decidido que eso era uno de los caminos que quería seguir, pero no sabía cómo. Entonces, una vez que terminé cuarto año en Francia, volví a Argentina a querer terminar ingeniería química como para poder tener algo, algo que me permita después continuar con este camino. Pero no me fue tan fácil, digamos, porque no sabía por dónde empezar, y además yo sentía, bueno, yo estudié ingeniería química, ¿cómo hago para contactar a alguien que me pueda ayudar en saber cómo es el estudio de bienes culturales acá en Argentina? No sabía por dónde empezar. Entonces, una vez que me recibí, empecé a trabajar en la industria alimenticia porque, bueno, quería trabajar, quería también conocer esa experiencia. Trabajé 2 años y mientras tanto estudiaba historia del arte, estudiaba restauración, había empezado la carrera en el IUNA porque no sabía qué hacer para conectar estos dos mundos, y empecé a mandar mails a personas que cuando investigaba en internet veía que se dedicaban al estudio de bienes culturales con técnicas analíticas, entonces mandaba mails y nunca me respondieron ningún mail porque obviamente, o quizás no le pegaba en la casilla que lo mandaba porque era una dirección que encontraba en internet, o capaz que directamente no tenían interés por recibir a alguien, que es lógico, ¿no? Que quizás no tenía que ver no era congruente con lo que estaban estudiando, hasta que encontré una nota en el diario que hablaba sobre el instituto donde trabajo hoy en día, que es el Instituto de Investigaciones del Patrimonio Cultural, y esta nota en el diario contaba además que había apertura a un posgrado, que era una especialización en conservación y restauración de bienes culturales, que era de índole interdisciplinaria, o sea, se podía anotar cualquier persona, no tenías que ser de artes visuales ni historiador del arte, o sea, podías ser de cualquier disciplina. Y bueno, entonces decidí presentarme, me tomaron una entrevista de dibujo y de oral, en la que ahí conocí a que es mi actual jefe, que también es ingeniero químico, entonces ahí empecé a entusiasmarme con la idea de que esto era posible. Y cuando empecé a estudiar en el posgrado, yo estaba desesperada por empezar a trabajar en el laboratorio de ahí, porque la verdad que me moría de ganas.
Y entonces me ofrecí a a empezar a aprender a ir a hacer como una especie de pasantía. Entonces empecé haciendo estratigrafías y viendo cómo se hacían, digamos, estas estratigrafías, y justo coincidió en que en el tiempo en el que yo iba, en los tiempos libres, a hacer esto al laboratorio para empezar a aprender un poco más de qué se trataba este estudio de bienes culturales, fue cuando surgió el proyecto desde el Museo de la Getty en Estados Unidos, y entonces ahí Fernando Marte, que es mi jefe y mi codirector de beca, me ofreció si yo quería hacer una tesis doctoral. Y la verdad es que como yo venía del área de la industria, no tenía mucho conocimiento de lo que era la investigación. O sea, intuitivamente me doy cuenta hoy en día que era lo que yo quería, pero no sabía bien de qué se trataba o de qué era esto de conseguir una beca CONICET. Yo venía de otro palo, digamos. Entonces, bueno, después de estudiarlo mucho el tema, me metí de lleno en eso, entonces escribí un proyecto de tesis, nos presentamos a una beca doctoral en CONICET, y gracias a eso es que hace 5 años estoy estudiando los bienes culturales con técnicas analíticas, y me permitió hacer muchas experiencias como viajar, ¿no? Trabajé un mes en el Getty Conservation Institute, que es uno de los institutos de conservación de arte dentro del Museo de la Getty, donde tiene un gran estudio de bienes culturales a partir de técnicas analíticas. Y también creo que era, bueno, mi sueño trabajar en Florencia, en Italia. Imagínense que yo venía estudiando el Renacimiento por mi cuenta porque me gustaba, y de repente tengo la oportunidad de ir a trabajar a la cuna del Renacimiento, ir a trabajar a un laboratorio donde las muestras que llegaban eran de Pompeya. O sea, yo no podía creer la dimensión de lo que estaba viviendo. Y bueno, la verdad que no puedo estar más contenta del camino como se fue dando, y esto que les comentaba antes, ¿no? Siempre hay sorpresas, y siempre tenemos que buscar la creatividad y la forma de responder preguntas a través de las técnicas analíticas. Y bueno, les quería mostrar un poco de las fotos de lo que fui a hacer cuando fui al Instituto Nacional de Física Nuclear en Italia, en Florencia. Esto es algo que está por fuera de mi tesis, pero que en realidad aprendí muchísimo, así que está por fuera hasta ahí nomás, porque todo lo que aprendí lo fui aplicando. Este es por un convenio que tenemos entre la Universidad Nacional de San Martín, el instituto donde trabajo, y el Instituto de Física Nuclear de Italia, en el que estamos, a esto lo que les quería contar, es desarrollando, es decir, en Italia lo están desarrollando hace varios años, y acá en Argentina queremos replicarlo, y entonces fui a estudiar cómo estaba armado. Es un escáner de fluorescencia de rayos X que está completamente armado de forma casera. Es decir, que se fueron comprando las distintas partes, es decir, una fuente de rayos X, un detector, los motores que permiten el desplazamiento de la fuente en los 3 ejes, X y Z, y el digitalizador de las imágenes, los distintos controladores, pero todo está ensamblado de forma tal para que disminuir la cantidad de componentes, el peso, y que sea portable. Es decir, que ahora de hecho estamos trabajando en un proyecto para poder adquirir las baterías necesarias para poder alimentar este equipo y poder llevarlo a distintos lugares. Y además esto me permitió no solamente aprender de lo que es la técnica de fluorescencia de rayos X, que es una técnica elemental, ¿no es cierto?, que permite entender cuáles son los elementos que forman parte de las muestras, sino que además me permitió darme la oportunidad de aprender de electrónica y de programación, que era algo que yo pensé que no era capaz, no sé, porque, digamos, cuando estudié ingeniería química, bueno, estaba ingeniería electrónica e ingeniería en sistemas, pero me parecía como que era algo que iba en paralelo, que no se cruzaba con mi disciplina. Y eso es lo que más me gusta también de mi trabajo, porque gracias a esta experiencia me di cuenta de que todo se puede, digamos, aprender con prueba y error, con tiempo de sentarse en la computadora y probar y jugar. Y me fueron enseñando allá mis compañeros, y el director del laboratorio nos fue enseñando, y entonces esto también me abrió una posibilidad de distintas herramientas que puedo acoplar a lo que yo esté haciendo para automatización, para aumentar portabilidad, para estudio de datos, para mejorar la estadística de los datos que obtengo. Es decir, que hay una gran
es un mundo muy vasto, nunca se termina. Bueno, eso es un poquito más acerca de cómo es la parte interna de este escáner de fluorescencia de rayos X, que es lo que vamos armando, ¿sí? En paralelo o en conjunto, mejor dicho, con Italia. Bueno, y además también la posibilidad de hacer amigos de distintas culturas cuando se viaja en otros lados, y nunca está de más cocinarles empanadas a las personas, a los compañeros de trabajo que conocemos nuevos. Bueno, esto espero haber sido clara. Muchas gracias por haberme escuchado tanto tiempo y les dejo mi mail también por si quieren escribirme por cualquier curiosidad y bueno, espero las preguntas que quieran hacer. Florencia, Buenísimo, Florencia, muchas gracias. muy linda Adelante. charla. Te quería hacer primero una invitación. No sé si conoces la colección de cuadros del Tandar. Una vez que pase la pandemia, Sí, sí, sí. si Sí, querés venir y te hacemos un paseo por las 300 y algo obras que tenemos de artistas argentinos. encantada, me encantaría. Me encantaría. Conozco solo un par de ir a visitar a mi director, que es Jorge Fernández Nielo, Ah, pero no, alguna vez quiero ir a verlas todas, sí, sí. sí, tomarnos una tarde y caminar y recorrerlas. Me encantaría, muchas gracias. Eso es uno. Dos, vamos, un par de algunas ideas. Una que vos comentaste, y lamentablemente es un comentario así general, la guerra siempre ha sido una driving force terrible para el desarrollo de la ciencia. Ujú. Desde, no sé, los Bernoulli calculando tiro oblicuo para calcular la trayectoria de balas de cañón, hasta las armas nucleares. Cambió mucho la tecnología, pero no la intención. Claro. Eh, no te digas para abajo tu participación, porque vos estás en un grupo, pero siempre estás en un grupo, pero cuando haces una tesis doctoral es un trabajo tuyo. Sí. Eh, después, dos preguntas es el azul maya, que es Sí. una cosa, es un azul que se conserva en forma fantástica. eh, ¿Es sintético, es natural? ¿Qué es? ¿Tenés Ay, idea? no, la verdad es que lo tendría que buscar. No, no. Ok. Pero lo voy a buscar y le escribo a Andrés la respuesta y te la pase. Bueno. Sin duda. No, es una pregunta que había leído hace un tiempo sobre que a pesar de los años que tiene, se conserva como nuevo prácticamente. Y había visto algunas cosas cuando estuve en México. Ay, qué interesante. Lo voy a buscar porque no sé cuál es la composición de ese azul. Yo, perdón, había visto también en un documental, que sé yo, que a veces miro, que había un azul que era de Persia o de una región así de Medio Oriente, no recuerdo exactamente dónde, que, no sé, que era muy único. ¿Cuál era ese? ¿Vos te acordás? No. Ay, no sé, Ah, no bueno, sé tampoco. pero parece que era como que era una especie de piedra azul, creo que la llamaba, que era Lazuli. lázuli, exactamente, Ah, pero Es lazuli. ese es el de azul ultramar. Es un mineral que lo claro, usan como alimento, supongo. que era, no sé, había aparecido por, no sé si por el Renacimiento, recién o sea, eh, y bueno, que había producido una revolución, no sé, en la pintura, porque había aparecido ese azul, y como que los cuadros le ponían mucho de ese azul, porque era como decir, miren, tengo este azul, digamos, que no Ah, es- ¿sabes qué puede ser? Digamos, el azul ultramar, que normalmente era de obtención, claro, de las lapislázuli y que era sumamente caro. Y cuando se pudo exactamente, sintetizar, se empezó a hacer más popular. Y entonces los cielos empezaron a pintarse en las obras de gran formato, sobre todo, que con el azul ultramar natural hubiera sido imposible, porque imagínate la cantidad de plata que hubiera costado. claro. De hecho, había visto una vez que de ahí surgía la frase quien quiere celeste que le cueste, creo, que, porque estaba Ah, relacionado con Mirá, 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 lo mirá. costoso del pigmento, sí. Ah, mirá. Y,
Y bueno, de hecho es algo que lo podemos ver, o sea, a través de las estratigrafías, si el tamaño del pigmento es parejo y diminuto, es muy probable que sea el sintético, porque es como que es más parejo debido a que es de un proceso industrial. En Claro, cambio, el que es de molienda, el natural, es más, tiene Más distintos dispersión. tamaños, claro. claro, claro, claro. Sí, eso está buenísimo, como entender la facilidad que tuvieron los artistas a partir de las modificaciones también. Sí, Me encantó el origen de la frase, que no lo sabía. sí. Es lo que escuché ahí. Espero que sea cierto, pero lo escuché creo que en Canal A. Tiene como fragmentos de que explican frases, Claro, claro. Ah, sí, eh, sí. como dorar la píldora, quien quieres Historia que de le la palabra, cuente. la palabra y su historia, algo así se llama. Sí, sí, ese. Ahí lo había escuchado. Bueno, Eh, ¿Dónde van a hacer AMS o dónde hacen AMS? ¿En Italia? También en Italia, sí. Eso lo acorté, digamos, pero Sí. en el Instituto Nacional de Física Nuclear, además, es donde también aprendí a hacer el proceso de grafitización de muestras. Y ahí tienen el AMS y dejamos varias muestras para analizar. ujú, Porque se podría hacer acá AMS. sin duda. Carbono 14 se hace con una máquina muy pequeña. Por ejemplo, en Niterói, en Brasil, compraron una que tiene 250 kilovoltios, o sea, entra en una sala directamente, en una habitación. O sea, es un mini acelerador más comparable con el inyector del Tandar que con el Tandar mismo, pero sin duda en el Tandar se puede hacer y se hicieron en el pasado Sí. mediciones de carbono 14, pero con mucho menos precisión y mucho menos eh, sensibilidad que las máquinas estas pequeñas y específicamente diseñadas para Pero, esto. inclusive la máquina del CAB es adecuada para eso. No, Yo, no, yo estuve trabajando, cuando estaba en Suiza, trabajábamos con la gente de ETH de Zurich, y ellos sí, son uno de los padres de AMS, sí, y sí, tienen sí, un claro. acelerador 5M. Sí, Usa unos los aceleradores grandes de grandes 5M. te sirven si tenés que separar, por ejemplo, lo que se llama isóbaro. Por ejemplo, si vos querés berilio 10, tenés el boro 10 que te hace interferencia, y ahí sí necesitas una máquina por lo menos de 1 megavoltio. Pero para carbono 14 justamente empezó obviamente con aceleradores grandes, con los que había en la época, pero cada vez se hace con aceleradores más pequeños. Eh, y por supuesto que se puede hacer con el Tandar, pero es de nuevo como repartir una pizza con un tren. Eh, Sí. Qué buena imagen, claro. Y de eh, Claro. último, me encantó el cicládico que tenías ahí de meme. ¿Cómo? Me encantó el cicládico, el muñequito de arte cicládico. Ah, el que tenía así, está ahí, entendí. Perfecto. acá, Era para acá, agregar un poco de humor. acá, acá Miguel cuenta que, bueno, que justamente ahora está llegando, esta semana, a Jujuy, a Palpalá, va a llegar un nuevo espectrómetro, un acelerador de 1 megavoltio que va a ser específicamente AMS para carbono 14 y otros radioisótopos de 1 megavoltio, ¿no? Que está específicamente diseñado para eso. Sí, ahí estoy leyendo claro, yo no me di cuenta bien el chat, ahí estoy. De Claro, es hecho, verdad. El, el nuevo laboratorio ahí que. te pidieron si podías repetir tu mail, Sí, si quisieras, o lo escribís en el chat o dictámelo que lo escribo. no, ahí lo voy a escribo. mfcastellan@unsam.edu.ar. Y ahí también leí que quieren que pase la lista de links que no me quería olvidar. Acá lo copio y lo pego. Es solo una selección, hay muchísimas cosas, pero a ver, Bueno, sí, más preguntas. Perdón, Sí. María Tomasini pregunta Ay, si no la vi. dictan cursos sobre métodos arqueométricos in situ. cursos por el momento no. Y la verdad es que
Eso lo voy a consultar a ver si será una de las propuestas que podríamos llegar a hacer a futuro. En arqueometría estamos trabajando con Lucas Gecko, que es un arqueólogo que trabaja en los sitios de Oyola, que les contaba antes, pero por ahora no estamos con formatos de cursos, pero sí, siempre obviamente se pueden acercar, nos pueden escribir mail, se pueden acercar al laboratorio y ver cómo podemos ayudarlos según el contexto de lo que quieran estudiar, eso seguro. Acá, Iván, una pregunta que había mandado al principio y yo me la pasé por alto. Dice, me quedó una duda conceptual del principio de la exposición. ¿Cargas y Sí, disolventes se contrarrestan a la hora de realizar una pintura? es muy buena pregunta. No, en realidad lo que es, el disolvente actúa más sobre lo que es el aglutinante. Es decir, que el disolvente va de la mano en la compatibilidad química con el disolvente. Es decir, que si se trata de un aglutinante del tipo lipofílico, se trata de un disolvente también de naturaleza lipofílica. Es decir, que interactúa con el aglutinante y nos permite adelgazar la pintura. Las cargas es un material inorgánico que solamente le da espesor y opacidad, pero no interactúan entre sí a ese nivel. Hay una característica que no mencioné de lo que son pigmentos y cargas, para lo que son pinturas, que tienen que tener esto capaz que yo lo di por sentado, que tienen que tener la característica de ser insolubles en el medio. Entonces siempre vamos a ver los pigmentos en suspensión, los pigmentos y las cargas en suspensión, es decir, que no van a ser solubles ni en el aglutinante ni en el disolvente. No sé si eso contesta un poco mejor. ¿Más preguntas de los chicos? Mira, yo quería hacer un comentario Sí, Marcela. muy gracioso. Yo te lo escribí, pero no sé qué pasó con el chat. En la Universidad de Buenos Aires, yo estuve en arquitectura, tuve una pequeña ayudantía en Historia 1, ¿no? Del arte y la arquitectura. Me enloquecí con el Renacimiento e intenté crear las pinturas que ellos hacían, porque eran secretas, ella lo debe saber mucho mejor que yo. No decían cómo las hacían y todo. Y me salía la pintura buscando minerales, los pisaba, bueno. Pero ¿qué pasa? Se atizaban. Y después de, qué sé yo, 50 años me acabas de explicar que faltaba el huevo. Si yo le hubiera puesto el huevo, no se hubiera atizado. Claro, Pero claro, genial, claro. genial lo tuyo, genial. Aparte, mucho Gracias. más científico que lo que yo hice en aquella época, ¿no? Pero genialísimo. Gracias. Bueno, Muchas igual, gracias. bueno, gracias a vos. No, igual, ya con que sea algo intuitivo desde el juego funciona. Tenemos que tener mucho de eso en el laboratorio para trabajar en esto. Y hay muchos tratados de pintura de la época. Está, por ejemplo, Cennino Cennini, que es un libro chiquitito que está escrito, bueno, en un idioma antiguo. O sea, es medio difícil leerlo porque está como en la traducción, es italiano, pero está yo lo tengo en una traducción al español, pero es como en español antiguo, que te explica que ahí podés ver cómo era la molienda, cómo era la preparación, cómo lo combinaban, es como una receta de cocina, pero con mucha percepción, ¿no? Es realmente fascinante cómo hacían en esos momentos en fabricar las pinturas, en preparar las pinturas. Una pregunta, Florencia. Cuando hacen datación por carbono 14 de época moderna, ¿no? ¿Cómo distinguen cuando es antes del pico o después del pico de la bomba, ¿no? El pico de la bomba, vos mostraste que se produjo en el Sí. año 63, porque en ese año se prohibieron las explosiones nucleares a cielo abierto, o por lo menos las grandes potencias acordaron no seguir hacerlas subterráneo. Francia no firmó y siguió haciéndolas a cielo abierto. Ah, eso no sabía. Sí, Mirá, sí, sí. mirá, Eh, sí, sí. Pero se hacía en el hemisferio sur, que en el norte no llega, así que... Oh, No, pero aparte, ojo que Francia fueron explosiones de bombas de hidrógeno, que no sé cómo afectan eso, pues cambia que respecto a las bombas tipo A. nada, no, cambia que no, explota no. más fuerte, ¿no? No.
Claro, no, no Pero- sabía. Inversión en beneficio, ojo. Porque yo una vez escuché una charla donde decían, hacemos eso para cosas forenses, ¿no? Cuando encuentran los huesos, eh, y decían, ¿cómo sabemos si es antes o después de la bomba? Perdón, antes o después del pico de la bomba, ¿no? Entonces dicen, bueno, vemos los dientes, porque los dientes o ciertas muelas salieron 10 años más tarde, ¿no? Entonces, Ah, si claro. la muela tiene menos que el hueso, es que es posterior, ¿no? Muy bueno. No sé si hay algo equivalente, me parece que no, algo equivalente con una pintura, ¿no? Algo que vos sabés que se hizo primero y que algo que se hizo básicamente después. Claro, sí, de hecho, una de las cuestiones que siempre debatíamos en equipo era que no solamente está el tema de antes y después del pico, que puede dar una misma concentración de radiocarbono, pero ser completamente distintos, o sea, ser de los 40 o ser de los 90, digamos, sino que además muchas veces en las falsificaciones toman el soporte de cuadros viejos porque ya saben, o sea, porque echa la ley, echa la trampa, o sea, de hecho en el listado, eso lo pueden ver en la película documental de Beltraki, que él iba a las ferias de antigüedades a buscar soportes de contemporáneos a los artistas que él, que él no Claro, reproducía, claro. sino que interpretaba. Entonces, claro, si aunque nosotros nos diera una fecha certera dentro de la época, tampoco podemos asegurar que no sea falsificación. Entonces, tanto para un caso como el otro, o sea, tanto para determinar antes y después del pico, o ver si fue una treta del artista, del falsificador en realidad, lo que hacemos es hacer muy exhaustivo el análisis de los componentes de la pintura. Y entonces con esta cronología que nos estamos armando, si vamos muy, muy al detalle, podemos ver desarrollos tecnológicos que son muy precisos. Algo que no conté es que, por ejemplo, el rutilo no solamente arrancó en el 40, sino que además después, a fines de los 50, empezaron a desarrollar lo que era una recubierta del pigmento de rutilo formado por silicatos y aluminatos, que le permitía que sea menor todavía el efecto de tizado de las pinturas. Entonces, muchas veces lo que hacemos es ir tan al detalle de los compuestos que nos queda como una suerte de cronología que va en paralelo con la datación. Entonces, de hecho, tuvimos problemas, en realidad no tenemos todavía resultados cerrados, bueno, tenemos resultados cerrados, pero que hay que seguir trabajando, de datación, que nos dieron que eran pinturas de la edad moderna, pero no podíamos precisar año, porque teníamos el soporte que estamos analizando, tenía una gran cantidad de adhesivos, de resinas sintéticas, que nos alteraron la proporción del carbono 14. Entonces nos dio como que es más viejo de lo que realmente es. Entonces, todavía no tenemos un resultado de este tipo que nos permita ilustrar mejor la situación. Solamente seguimos engordando datos y resultados para el momento en el que carbono 14 de perfecto, que espero que lleguemos. Más preguntas. Melanie había preguntado Perdón, sí. ¿qué otras disciplinas científicas trabajan con vos en el proyecto? Y sobre todo las que mencioné, historia del arte, bueno, mi compañera que trabaja conmigo y además también otro grupo de historiadoras que analizan más la parte de los contextos estéticos del movimiento, conservadores, también, o sea, no solamente el conservador del museo, sino también otra compañera del laboratorio que es conservadora y ella es quien prepara las muestras y tiene un gran conocimiento acerca de lo que es la conservación de las obras. No, básicamente en mi proyecto las que mencioné. Bueno, más preguntas o inquietudes. Bueno, te agradecemos muchísimo entonces, Florencia,
por este tiempo que nos hiciste un viaje, bueno, entre arte, vimos cables, vimos detectores, vimos cuadros. Es realmente muy versátil y polifacético tu trabajo, y felicitaciones y mil Muchas gracias a gracias. todos. Muchas gracias. Gracias por el espacio y por haberme escuchado.